Hola gente, soy Krupp. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que es un tema que es bien cortito pero bien importante, que se llama recursividad. Ya. ¿Qué es la recursividad? Es hacer que métodos creados en una clase se puedan llamar a sí mismos, pero variando de por sí los parámetros que reciben estos métodos. Por ejemplo, no sé, el método recursivo consta con dos partes. Consta con un caso base y un caso particular. ¿Ok? Por ejemplo, creemos un método que se llame public, va a ser de tipo entero, método, y recibe una variable int y por parámetro. ¿Ok? Entonces, lo que hace esto es que tiene un caso base donde el método, o sea, donde el método no se llama a sí mismo. Por ejemplo, ¿qué pasa si la i es igual a 0? En caso que la i sea igual a 0, nosotros vamos a retornar un -1. ¿Ya? Solamente por poner un ejemplo. En caso que no sea 0, vamos a llamar a nuestro mismo método y vamos a reducir el valor de la i en 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al momento de nosotros entrar acá, entrar al método, consultamos y ¿es igual a 0? No. Por ejemplo, es igual a 0. En caso que la i sea igual a 0, va a retornarnos un -1. ¿Ya? En caso que la i sea distinto de 0, va a restarle un valor ahí. Va a restarle uno ahí. Lo siento. Y va a volver a llamarse a sí mismo. Y va a volver acá. Y a consultar si es que el nuevo valor de i -1 es igual a 0. En caso de que sea 0, termina. Bien. Vamos a este ejemplo. Por ejemplo, system.out.println método. Por ejemplo, y para que nosotros lo podamos ocupar dentro del método estático main, vamos a hacer que este también sea estático. Y le vamos a pasar como parámetro un 3 para que se pueda ver bien. Solamente vamos a imprimir la primera línea. Bien. Oh, mágicamente nos imprime un -1. Quiere decir que el método fue restándose hasta que encontró este -1, hasta que se cumplió la condición que i fuera igual a 0. Eso es lo que principalmente hace los métodos recursivos. Ahora, por ejemplo, veamos un ejemplo cortito de cómo podemos nosotros utilizar la recursividad en Java. Casi, por lo general, en los métodos recursivos siempre se ocupan para lo que son fórmulas matemáticas o ejercicios matemáticos. Por ejemplo, un ejercicio para utilizar lo que es recursividad es para calcular el factorial de un número. Por ejemplo, creamos un método que se llame de tipo entero, que se llame factorial, y que va a recibir un número entero, que va a ser el número, nosotros le vamos a calcular el factorial. Por ejemplo, usted sabe lo que es en caso que no sepa lo que es un factorial, el factorial de un número es igual a la multiplicación de lo n menos 1 número anterior. Por ejemplo, si quiero calcular el factorial de 3, que su sintaxis es así, 3 factorial es igual a la multiplicación de 1 por 2 por 3, incluyendo el número. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a dejar ahí. En nuestro caso base, que vendría siendo que el caso base, el que factorial de 0 o el factorial de 1 es igual a 1. Y en caso que sea distinto de 0 o 1 factorial,
va a ser la multiplicación de todos los n números anteriores, ¿ya? Mayor que 0. Entonces en nuestro caso particular, o sea, perdón, nuestro caso base es que en caso que la w sea igual a 0 o que la w sea igual a 1, nuestra función nos tiene que retornar un valor 1. Y nuestro caso particular va a ser que en caso que la i, o sea que la w sea distinto de 0 y que sea distinto de 1, va a volver a llamarse a sí mismo el método recursivo. Entonces, if, espero que se entienda, igual es medio complejo lo que es recursivo. If, si w es igual a 0 o w es igual a 1, o bien w es menor o igual a 1, retornamos un 1, ya que en nuestro caso dice que en caso que sea 0 o que sea 1, tenemos que retornar un 1, ¿ya? Si no, en caso que sea distinto, nosotros vamos a retornar la multiplicación del valor que tiene w por, como se pueden fijar aquí, el valor que tiene w, 3 en este caso por ejemplo, por factorial, la misma función, de w menos 1. Lo que va a hacer es multiplicar 3 por el factorial de w menos 1. Va a volver a entrar acá y va a multiplicar el factorial de 2 por 1. 2 por 1, 2, por 3, 6. Ojalá se entienda bien esto. A ver, vamos a hacer un pequeño seguimiento. Como vamos a entregar un 3, por ejemplo, supongamos que vamos a entregar el número 3 y queremos calcular el 3 factorial. Primero lo voy a consultar. 3 ¿es menor o igual a 1? No. Por lo tanto vamos a multiplicar 3 por el factorial de w menos 1, que vendría siendo como parámetro, le pasamos un 2 y consultamos. 2 ¿es menor o igual a 1? No. Entonces cuando multiplicamos 2 por el factorial, pasándole como parámetro el 1, ¿cierto? Ahora consultamos. 1 ¿es menor o igual a 1? Sí. Entonces retornamos un menos 1. Entonces el valor que nos retorna la función va a ser un 1. Y vuelve hasta el primer valor y nos da el valor de 6. Entonces el 3 factorial es igual a 6. Ojalá se entienda ese pequeño seguimiento. Ya. Ahora, si nosotros imprimimos por consola el valor del factorial, pasándole un parámetro el 3, nos da el valor 6. Bien, por ahora ese sería el capítulo de hoy, y el próximo capítulo haré algunos ejemplos utilizando todo lo que hemos visto hasta ahora, y luego comenzaremos con lo que es la interfaz gráfica, JFrame y demás. Chau.